Muy buenas tardes. Primero que todo, queremos saludar en la testera de esta actividad al presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, nuestro anfitrión de hoy día, el señor Fernando Carreño, al ministro de la Corte Suprema, don Hugo Dolmet, y a la presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Marisol Peña Torres. Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro del Tribunal Constitucional, don Domingo Hernández, jueces de la región invitados especialmente a este seminario que se denomina La inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducida por el juez. Dejo en estos momentos a la al presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro señor Fernando Carreño Ortega, que va a dirigir unas palabras de saludo inicial. Señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Hugo Dolmet. Señora presidenta del Tribunal Constitucional, doña Marisol Peña Torres. Señor ministro del Tribunal Constitucional, don Domingo Hernández Emparanza. Señores ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, señores abogados integrantes de esta Corte, señores magistrados. Me resulta particularmente grato poder dirigirme a ustedes en el marco de una actividad jurisdiccional inédita en la historia judicial de nuestro país. Por vez primera, el Tribunal Constitucional de nuestra República, que por mandato de su ley orgánica constitucional funciona en la ciudad de Santiago, excepcionalmente hoy día celebró en Rancagua, haciendo uso de la facultad consagrada en el artículo 19 de esa normativa, una sesión ordinaria sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 230 del Código Procesal Penal, que incide en una investigación criminal que conoce el Juzgado de Garantía de esta ciudad, la que además se transmitió vía streaming. Cuando comenzó a gestarse esta idea, nos pareció que se trataba de un interesante desafío y no dudamos ni un instante en ponerla en ejecución, mediante una invitación formal al Tribunal Constitucional, la que fue acogida favorablemente por dicha magistratura y que culmina con este encuentro académico. No solamente por lo que ello implicaba desde el punto de vista de la judicatura de la región, sino también porque una vez más nuestro capital humano iba a estar a la altura del acontecimiento, tal como ha sucedido en otras actividades de distintas naturalezas que hemos emprendido y culminado con éxito este año. Había de ejemplo la visita que nos hizo el ministro de la Corte Suprema de Paraguay, don Luis María Benítez, en el mes de marzo, la jornada de estudio de la reforma procesal civil en julio, la presentación del libro del juez Víctor Ruiz en octubre, etc. Con igual entusiasmo nos estamos preparando para llevar a cabo a fin de mes la tercera jornada de Derecho Penal. Además de la labor jurisdiccional propia del Tribunal Constitucional, esta tarde nos convoca la exposición a cargo del ministro señor Domingo Hernández Emparanza sobre la facultad que tenemos los jueces cuando estamos ejerciendo nuestra labor jurisdiccional para requerir la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación se pretende en tal gestión judicial por estimarse inconstitucional. El profesor Hernández es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado actividad académica de pre- y posgrado en distintas casas de estudios de nuestro país, impartiendo las cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Político, como también en la Academia Judicial y en el Instituto de Estudios Judiciales. También se desempeñó como abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y de la Excelentísima Corte Suprema. Señores magistrados, los invito a aprovechar la vasta experiencia sobre el tema de nuestro expositor y, por ende, al final de la clase, no vacilen en formularle todo tipo de dudas e inquietudes sobre el tema. Finalmente, aprovecho esta oportunidad, en representación de los ministros de esta Corte y de todos los jueces de la jurisdicción, para, en la persona de la señora presidenta del Tribunal Constitucional, representarle a tal magistratura nuestro reconocimiento por haberse constituido en dependencia de este Tribunal de Alzada, y en particular a ella por su colaboración para el buen éxito de esta jornada. Muchas gracias.
Enseguida dejo con ustedes el saludo de la presidenta del Tribunal Constitucional, ministra señora Marisol Peña Torres. Señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Fernando Carreño, ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Hugo Dolmech, ministro del Tribunal Constitucional, don Domingo Hernández, distinguidos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, señores magistrados de la Sexta Región. Solamente un breve saludo del Tribunal Constitucional de Chile, que, siguiendo lo que es un viejo sueño, un viejo anhelo, ha concretado hoy día una aspiración largamente anhelada, cual es sesionar en las regiones del país. Concretamente, como dijimos al iniciar la audiencia de esta mañana, en esta histórica ciudad de Rancagua, acogiendo la generosa invitación que nos hiciera la Corte de Apelaciones de esta ciudad. Para el Tribunal Constitucional es verdaderamente un honor constituirse por primera vez en su historia que ya data de 40 años, en una ciudad de nuestras regiones, en este caso en Rancagua, desarrollar aquí una sesión correspondiente a una vista de la causa de una gestión pendiente de la Sexta Región y al mismo tiempo ofrecer en esta oportunidad compartir con los jueces de la región nuestra experiencia en torno al instituto de la inaplicabilidad, esta vez deducida por el juez, competencia que está confiada a nuestra magistratura desde la reforma constitucional del 2005. Quiero agradecer públicamente, entonces, la gentileza, la amabilidad desplegada por la Corte de Apelaciones de Rancagua durante este día de funcionamiento de nuestra magistratura en la Sexta Región. A ustedes, su presencia en este seminario que iniciamos, y decirles que vamos a dejarlos a continuación con uno de nuestros colegas que probablemente tiene a su haber la mayor de las experiencias porque ha formado parte de ustedes, del Poder Judicial, hasta el momento en que la Excelentísima Corte Suprema lo designara como ministro del Tribunal Constitucional. En consecuencia, sin más, junto con agradecer la oportunidad que se le ha confiado al Tribunal Constitucional, manifestar nuestra alegría de encontrarnos en la ciudad de Rancagua en esta oportunidad, quiero dejar con mucha alegría con ustedes al ministro don Domingo Hernández Emparanza. Muchas gracias. Señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, don Fernando Carreño, señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Hugo Dolmech, señora presidenta del Tribunal Constitucional, doña Marisol Peña, señores ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, magistrados de la Sexta Región, colegas, señor abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, don Enrique Eberle, quien fuera mi compañero de curso en el colegio hace muy pocos años atrás. Un agrado, como de costumbre, estar en este recinto. Y digo como de costumbre porque no ha sido muy frecuente, pero es la segunda vez que concurro aquí a impartir una charla, la primera vez por invitación en un acto organizado por una corporación de abogados regional y copatrocinado por la Ilustrísima Corte. Y en esta oportunidad en que he sido presentado tan cariñosamente por el señor presidente de la Ilustrísima Corte, con adjetivos que ustedes se van a encargar de desmentir muy categóricamente al final de la charla. Pero espero que solo sea al final. ¿Cuál es el tema de la exposición? La titularidad activa de los jueces para requerir la inaplicabilidad de preceptos legales en gestiones que se encuentran pendientes ante los tribunales de justicia. Y hablamos aquí, en consecuencia, del control de constitucionalidad a posteriori de preceptos legales.
Y al comienzo de esta guía que yo les he proporcionado, se dice entonces que el año 2005 marca un antes y un después en la historia de la justicia constitucional en Chile. Un antes y un después, porque la reforma encomienda al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad a posteriori de preceptos legales, sustrayendo esa competencia de la Corte Suprema, que la mantenía en virtud del artículo 86 de la Carta Política de 1925, desde esa época, a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Este cambio significó una explosión en la competencia y en los asuntos de que conoce el Tribunal Constitucional. Hasta ese momento, control preventivo de constitucionalidad de las leyes, tanto obligatorio como eventual. A partir de la reforma, además, contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia que no sean de conocimiento del Senado, control de constitucionalidad de autos acordados y, finalmente, conocimiento de las cuestiones de inaplicabilidad y de las cuestiones de inconstitucionalidad de preceptos legales declarados inaplicables. Artículos 93, número 6 y 93, número 7 de la Constitución. Las razones por las cuales esta competencia se transfiere al Tribunal Constitucional es un tema sobre el cual han abundado los doctrinantes de derecho constitucional. Hay quienes dicen, y lo voy a decir con el mayor respeto que me merece la presencia del señor ministro, que la Corte Suprema no había desarrollado en su jurisprudencia sobre el recurso de inaplicabilidad un control potente de preceptos legales. Citan que, si bien es cierto que en la década de los 60, más o menos el 50% de los recursos se acogían, se invierte la relación y desde 1978, año en que no prospera ningún recurso de inaplicabilidad y en adelante, son muy pocos aquellos que logran en definitiva ser acogidos. La jurisprudencia además es un tanto heterogénea, por ejemplo, en relación con el decreto 2695, en oportunidades algunos preceptos fueron declarados constitucionales, otros inconstitucionales, en fin, no se advertía entonces una línea muy uniforme. Se estimó entonces necesario entregar esta competencia a este Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, al estilo de lo que ocurre en otros tribunales constitucionales, particularmente europeos. ¿Cuáles son las primeras consecuencias de la nueva adjudicación competencial? Bueno, un tribunal que tenía ingresos del orden de 25 asuntos en el año, en 2005, pasa el año siguiente, el 2006, ¿no es cierto?, a más de 200. Hasta 238 en el año 2012. Vale decir, los asuntos, los ingresos se incrementan nada menos que en 4 veces, se cuadruplican. Paralelamente, la planta del tribunal, que es una planta muy pequeña, era una planta de 24 funcionarios, entre ministros, abogados, personal de secretaría y de servicios, pasa a los 80 actuales, de los cuales la mayor parte, 72, son de planta y 28 a contrata. O sea, los asuntos se incrementan en un 400% y la planta del tribunal aproximadamente en un 300%. ¿Y esto por qué? Porque se preveía, si no una avalancha, una presentación importante de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y efectivamente así sucedió. De manera tal que en el último año el ingreso de requerimientos representa el 83% del total de los que recibe el Tribunal Constitucional. Y hacia el año 2006-2007 representó el 89%. O sea, se mueve entre estos
extremos, entre el 83 y el 89% del total de ingresos del Tribunal Constitucional están representados por los requerimientos de inaplicabilidad. La reforma constitucional significó entonces que el Tribunal Constitucional ejerce un control de constitucionalidad concentrado de preceptos legales. Concentrado es, en consecuencia, con exclusión de otras jurisdicciones, en términos tales que los tribunales ordinarios de justicia perdieron la atribución de pronunciarse sobre el particular. Si bien hay algunos asuntos que pueden generar ciertas dudas, por ejemplo, el tema de la derogación tácita de preceptos legales, respecto de la cual la jurisprudencia de la Corte Suprema había manifestado históricamente que estos asuntos eran de la competencia de los jueces de la instancia. Hacia 1990 hay un fallo más o menos paradigmático, Natividad Campos Canales, que cambia la línea y establece, no, la competencia para declarar la inconstitucionalidad sobrevenida, ya no la derogación tácita de preceptos legales, corresponde en definitiva a la Corte Suprema, porque la norma constitucional no establece que esta se refiera exclusivamente a preceptos legales posteriores a la existencia de la Constitución, pueden ser también preexistentes. Y el tema aparentemente resuelto con la reforma constitucional genera, sin embargo, algún ruido cuando en septiembre del año 2010 la entonces primera sala de la Corte Suprema dicta un fallo en uno de cuyos considerandos reivindica el derecho a declarar la derogación tácita de un precepto legal anterior por la Constitución posterior. O sea, vuelve al tapete de la discusión el tema del control de constitucionalidad, porque esto es una forma de control de constitucionalidad sobrevenida que debería corresponderle al Tribunal Constitucional, porque de lo contrario el esquema de control concentrado se quiebra y se transforma en un control de constitucionalidad difuso. Por eso, en este apunte que yo les entregué, dice a continuación de la cita de ese fallo, que es de 4-1, con el voto disidente del ministro don Adalis Oyarzún, choque de trenes entre interrogativos, o sea, los dos máximos órganos de justicia de la República sostienen en este punto una visión contrastante. La Corte Suprema dice que forma parte y es de la esencia de la jurisdicción la facultad de interpretar el derecho. Y en tal virtud declara que por aplicación del principio de supremacía constitucional corresponde dejar sin efecto este precepto. Pero este es un mecanismo y una forma de control de constitucionalidad que está dentro de la órbita de atribuciones del Tribunal Constitucional. Es un tema, entonces, que, sin embargo, no se ha repetido sistemáticamente, pero que representa una temática que requiere una reflexión más profunda. Luego, el tema relativo a ¿puede simplemente un juez abstenerse de aplicar un precepto legal que estima contrario a la Constitución por aplicación del artículo 6 de la Constitución? Pareciera que después de la reforma del 2005 esto es imposible, porque sería ir contra el texto expreso del artículo 93, número 6 de la Constitución. Sin embargo, hay algún sector de la doctrina, dentro de esa posición se sitúan Martínez Estay, Lautaro Ríos y paradojalmente el expresidente del Tribunal Constitucional, don José Luis Seagaña, que dicen que sí, que los tribunales de justicia podrían, en virtud del artículo 6, declarar directamente la inaplicabilidad, es decir, aplicar directamente la norma constitucional. Y con eso eluden el mecanismo del control de constitucionalidad. La doctrina ampliamente mayoritaria, sin embargo, disiente de este punto de vista y sustenta la tesis del control concentrado. Este es un tema del Tribunal Constitucional. También se ha dicho que por aplicación directa de la Constitución Política de la República, los tribunales de justicia, después de la reforma procesal penal y de la reforma procesal laboral, pueden aplicar directamente normas constitucionales para resolver las acciones de tutela laboral, de acuerdo con los artículos 477 y 485 del Código del Trabajo. Pero lo cierto
es que si ustedes interpretan el artículo 477, que otorga la competencia a los tribunales laborales para pronunciarse respecto a la infracción a las garantías constitucionales, advertirán que este mecanismo es sin perjuicio de lo dispuesto por el intermediador legal, que es en definitiva el que especifica las causales que justifican la resolución de la tutela laboral. Es decir, en definitiva, no se aplica directamente la norma constitucional, se aplica al caso la norma del Código del Trabajo, que intermedia, no es un caso de aplicación directa a la Constitución, tampoco lo es el caso del artículo 373, letra A, del Código Procesal Penal, para fundamentar lo cual basta que ustedes revisen la jurisprudencia de la Corte Suprema, en que cuando analizan la infracción del debido proceso, relacionan necesariamente su decisión con la normativa particular del Código Procesal Penal que habría sido infraccionada. Vale decir, no hay aplicación directa de la Constitución política que justifique la intervención de los tribunales de justicia para pronunciarse directamente sobre si existe un precepto legal que contraría o infringe la norma constitucional. Finalmente, un tema que por razones de tiempo no voy a poder ahondar en él, pero que es de la mayor relevancia. El control de convencionalidad de preceptos legales por los jueces de la justicia ordinaria a partir del fallo Almonacid 2006, que reconoce a los jueces de los estados la facultad de contrastar las normas de su ordenamiento jurídico interno con el corpus juris interamericano, constituido tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos como por pactos complementarios como el Pacto Americano, por ejemplo, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y además la jurisprudencia de la Corte Interamericana que sería vinculante para los Estados miembros. Y existirían entonces dos niveles de control de supralegalidad. El control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional y el control de convencionalidad que podrían ejercer todos los tribunales de la República en la medida en que la respectiva disposición legal excediera el estándar de garantía fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que naturalmente presupone que esta norma contenida en tratados internacionales se sitúa por encima de la regla de la Constitución política de la República. Esta tesis, planteada un poco descarnadamente en el caso Almonacid, y que la Corte de Apelaciones de Rancagua conoce también, porque en virtud del fallo pronunciado por la Corte Interamericana en el 2006, revisó la sentencia dictada por la justicia militar en su caso y que había sido convalidada por la excelentísima Corte Suprema, y reinvestigó los hechos y sancionó al responsable, entendiendo que aquella sentencia había producido simplemente cosa juzgada fraudulenta y en consecuencia podía ser revisable. Es decir, un tema tan caro a los especialistas en derecho procesal constitucional como la cosa juzgada, en este punto, ¿no es cierto?, se ve revisada por un planteamiento de una corte transnacional que dice, bueno, en definitiva, la cosa juzgada sí, no la impugna, pero aquí hay cosa juzgada fraudulenta. Y en cumplimiento de esa sentencia, entonces, los tribunales nacionales revisan ese asunto y dictan un nuevo fallo. ¿Significa eso entonces que pueden coexistir el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional con el que ejercen los jueces de la instancia, que deben, lo dice la jurisprudencia posterior a Almonacid, ex oficio, entrar a revisar el cumplimiento de los estándares por las leyes internas en relación con la Convención Americana y la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos tales que si el respectivo precepto legal no cumple con el estándar de garantía mínimo, debe ser revisado
y aplicarse con preferencia, en consecuencia, la norma de derecho internacional. En general, la Corte Interamericana no respeta el margen de apreciación de los Estados miembros, lo que significa que así debería ser. Sin embargo, se ha venido repitiendo sistemáticamente en los fallos que suceden a Almonacid, que son a estas alturas más de 40, se ha venido repitiendo sistemáticamente que ellos, sin perjuicio de las competencias, de las regulaciones procesales y de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad del Estado Nacional. Y si nosotros aplicamos ese predicamento, tenemos dudas respecto a la competencia que tendrían los jueces para resolver sobre temas de convencionalidad que están teñidos, impregnados siempre de aspectos constitucionales. Porque para el Tribunal Constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos son normas infraconstitucionales. Y ese predicamento se ha venido sosteniendo sistemáticamente desde que la Corte resolvió la duda respecto a la jurisdicción asignada a la Corte Penal Internacional, que podía, contrariando el principio de territorialidad, ejercer competencia en Chile para juzgar crímenes o delitos de lesa humanidad, diciendo esta norma implica trascender las reglas de la Constitución política chilena y en consecuencia no puede incorporarse al ordenamiento jurídico nacional sin previamente modificar la Constitución, como efectivamente se hizo incorporando la disposición 24 transitoria. De manera que el control de convencionalidad, una fórmula muy cara para los internacionalistas, en su aplicación concreta, cuidado, porque puede generar problemas. Características generales de las cuestiones de inaplicabilidad de preceptos legales. Bueno, la Constitución vigente establece que son legitimados activamente para interponer el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos legales las partes en la gestión en que el precepto legal puede tener una influencia decisiva y los jueces. Y aquí entonces estamos en presencia de una novedad extraordinariamente significativa en relación a lo que existía con antelación, porque en el recurso de inaplicabilidad eran las partes en el juicio, ya no gestión, en el juicio pendiente, quienes estaban legitimados activamente para impetrar el recurso de inaplicabilidad. Pero aquí que ahora se nos abre este abanico y se otorga también competencia a los jueces que conocen de la gestión pendiente. Esto armoniza con el derecho internacional, porque el derecho español, el derecho alemán, el derecho austriaco, el derecho portugués, el derecho italiano, contemplan un principio similar: legitimidad activa de los jueces para impetrar la constitucionalidad de preceptos legales, excluyendo, sin embargo, a las partes en la gestión pendiente. Ahora, ¿qué jueces pueden, ante qué jueces debe estarse ventilando la gestión pendiente? Dice la Constitución, tribunales ordinarios o especiales, y aquí se presenta un primer problema. Tribunales especiales, los que dependen del Poder Judicial o también aquellos que no dependen del Poder Judicial. Respecto a los primeros, no hay duda. Los juzgados de familia, los juzgados del trabajo, los juzgados de cobranza laboral y previsional, obviamente que están habilitados para presentar directamente el requerimiento de inaplicabilidad o hacerlo las partes que gestionan ante ellos. Pero se trata de tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, como por ejemplo el Tribunal de Contratación Pública, o el de Defensa de Libre Competencia, o el de segunda instancia que conoce de la apelación en el juicio de cuentas ante la Contraloría General de la República. No hay un pronunciamiento expreso al respecto del Tribunal Constitucional, pero sí ha dado tramitación y ha resuelto en cuanto al fondo
numerosos requerimientos planteados por jueces de policía local, que se insertan dentro de esta connotación de jueces especiales, que no forman parte del Poder Judicial, si bien algún sector de la doctrina lo discute, pero la gran mayoría dice no, no forman parte. No hay cuestión. Dudoso es el caso de los jueces árbitros, porque los jueces árbitros, de acuerdo con el Código Orgánico de Tribunales, conforman una categoría especial y distinta. Particularmente dudoso es el caso de los árbitros arbitradores, porque el árbitro arbitrador resuelve de acuerdo con lo que su prudencia y equidad le dictaren, y en consecuencia, difícilmente un precepto legal, así fuera abstracto e inconstitucional, podría ser aplicable o resultar decisivo en la resolución del asunto sometido a consideración del respectivo juez arbitrador, si en definitiva para la resolución del asunto deberá aplicar la prudencia o equidad. Tampoco el Tribunal Constitucional en este punto ha expresado un prurito formal excluyendo los requerimientos emanados de tales jueces o que se ventilan ante tales jueces. Particularmente ha conocido de requerimientos respecto de asuntos que se ventilan ante el Intendente de Salud en cuestiones que son de la competencia de este organismo y en que éste opera como árbitro arbitrador. Los ha declarado admisibles y los ha fallado en cuanto al fondo. En lo personal, en ese punto, tengo una discrepancia, porque los fallos de los jueces árbitros arbitradores son recurribles por la vía de la apelación o por la vía de la casación. Y estimo entonces que aquí hay un problema de oportunidad procesal. Cuando el asunto está radicado ante la respectiva instancia ordinaria, será posible interponer el requerimiento. Antes no, por las razones que les acabo de expresar. Pero sobre ese particular no existe un planteamiento concreto del Tribunal Constitucional. Se ha fallado, lo cito, el hecho de que el asunto se haya originado en sede arbitral resulta enteramente indiferente, pues lo que resulta relevante al precepto constitucional es el lugar donde se verifica la gestión pendiente, no donde se verificó la instancia que la antecedió. Y el asunto estaba radicado ya ante la Corte de Apelaciones de Santiago cuando se presentó el requerimiento. ¿Qué características relevantes tiene el control de constitucionalidad de preceptos legales establecido en la reforma constitucional de 2005? En primer lugar, es un control concreto y no abstracto de constitucionalidad, a diferencia del ejercido antes por la Corte Suprema. De manera que el tribunal debe hacer el ejercicio de determinar si su aplicación resulta o no contraria a la Constitución en el caso concreto. Debe incidir en un precepto legal llamado a tener aplicación en la gestión pendiente o resultar decisivo en la resolución del asunto. Este es un requisito de admisibilidad del requerimiento. Ahora, la gestión pendiente debe tener carácter judicial. Tiene carácter judicial una gestión ventilada ante un ministro de Corte de Apelaciones que incide en la conducta funcionaria de un funcionario del Poder Judicial y que en consecuencia se relaciona con el ejercicio de poderes disciplinarios del Poder Judicial y no con un conflicto entre partes, lo que hace la esencia de la jurisdicción. El caso se planteó en el caso Coquis Reyes, rol 747, y se dio entonces a la situación un carácter amplio. Se dijo, la protección del debido proceso alcanza incluso a los procedimientos de carácter disciplinario. Después se produjo una reversión parcial de esta jurisprudencia, dándole una interpretación más restringida, en el sentido de que
cuando los directores regionales de impuestos internos aplican sanciones en el procedimiento tributario, anterior a la reforma del sistema tributario, ejercen una potestad sancionadora disciplinaria que no judicial, y por lo tanto no hay gestión pendiente, en este caso, susceptible de ser elevada a la consideración del Tribunal Constitucional. Un tema de particular relevancia es el relativo a la procedencia o improcedencia del requerimiento de inconstitucionalidad respecto de preceptos legales ya derogados. El tema admite dos líneas jurisprudenciales. En el rol 858 de 31 de enero de 2008, el Tribunal Constitucional declara que no le corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre preceptos legales que no tienen el carácter de tales por estar derogados a la fecha del requerimiento. El asunto se relaciona con el artículo 116 del Código Tributario, que, como ustedes saben, fue objeto de derogación expresa por parte del Tribunal Constitucional al pronunciarse de oficio sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal que había sido declarado inaplicable en 32 oportunidades anteriores, de manera que quedó derogado. Y eso generó una duda muy importante, porque de acuerdo con la Constitución política, el artículo 94, la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional un precepto legal produce su derogación, pero no tiene efecto retroactivo. ¿Qué pasa entonces con los juicios que se encontraban en actual tramitación en el momento de emitirse el pronunciamiento? ¿Le es aplicable o no le es aplicable esa doctrina? Ante la duda, la Corte Suprema envía un oficio al Tribunal Constitucional. Y en el oficio le dice que solicita una aclaración, es decir, se trata de una suerte de consulta respecto al alcance que debe tener esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en lenguaje diplomático, contesta que valora en alto grado la inquietud planteada por la Corte Suprema en un tema de tanta trascendencia para la vida del país y para la justicia constitucional, pero que la competencia para resolver el caso concreto le corresponde exclusivamente a ella. Y en consecuencia solo puede decirle que el pronunciamiento, la sentencia, no produce efecto retroactivo y que el precepto debe entenderse derogado para el futuro. Es decir, el pronunciamiento de inconstitucionalidad, en el caso del artículo 93, número 7 de la Constitución Política, produce efectos, tiene eficacia ex nunc, vale decir, para el futuro, y no ex tunc, como ocurre con la nulidad o con la invalidación. Son instituciones distintas. A la vista entonces de este pronunciamiento, la Corte Suprema reacciona y poco tiempo después envía al Tribunal Constitucional 121 requerimientos de inaplicabilidad respecto de juicios pendientes que se encuentran ante ella, acompañado de los expedientes respectivos que llegan a la sede del Tribunal Constitucional situada en el centro de Santiago, donde produce perturbaciones domésticas evidentes porque no había dónde almacenar todos estos expedientes. Y el tribunal entra a estudiarlo y pronuncia dos sentencias, una del 24 de enero y otra del 31 de enero, ambas del 2008. Y en esas sentencias, entonces, en el fondo, vienen a confirmar el criterio formulado en la respuesta a la Corte Suprema sobre el tema de la sentencia de inconstitucionalidad. Y postula, en definitiva, entonces, que las normas constitucionales ya derogadas exceden de la competencia del Tribunal Constitucional.
Y el artículo 116 del Código Tributario excede de esa competencia. Además, incide en un asunto que ya se encuentra resuelto por aplicación legítima de esa norma legal que a la sazón no estaba impugnada de inconstitucionalidad. Y por lo tanto, el tribunal no puede entrar a pronunciarse sobre un precepto legal ya derogado, porque ese es uno de los requisitos de admisibilidad del asunto. Y porque además, si ya está derogado, no puede tener incidencia decisiva en la resolución del asunto. Y esta decisión la toma la Corte Suprema expresando en lo resolutivo de las 121 sentencias que el requerimiento de la Corte Suprema es inadmisible. Cuidado, ustedes saben que el requerimiento de inaplicabilidad se tramita en 3 etapas. Una primera etapa, que es un bastanteo y un control básico, donde simplemente basta confrontar que el requerimiento contiene la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, la cita de las normas legales cuya aplicación puede derivar en un resultado inconstitucional y finalmente las normas constitucionales que se suponen infringidas. Y después, en una segunda etapa, se deben cumplir los requisitos de admisibilidad que cita el artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, entre los cuales los dos que he mencionado, que se trate de un precepto legal que no se encuentre derogado, ¿no es cierto? O sea, un precepto legal vigente, por una parte, y en segundo lugar, que pueda tener un resultado decisivo en la resolución del asunto. En el requerimiento, el Tribunal Constitucional no lo hace, no resuelve en forma de juicio, sino simplemente contesta, porque obviamente no tiene el tribunal potestad dictaminante o consultiva, y lo que se le estaba formulando es una consulta. Ahora se resuelve a través de esta sentencia. Esta sentencia recoge remotamente lo que fue el voto disidente en la sentencia original de inconstitucionalidad, en el rol 681, redactado por lo demás por la señora presidenta del Tribunal Constitucional, voto disidente a don Jorge Correa Sutil, que alertaba sobre 2 cosas. Decía, la circunstancia de encontrarse el precepto legal derogado no basta, no autoriza, ¿no es cierto?, para excluir el control de inaplicabilidad sobre el mismo, porque éste pudo haber producido efectos y seguir produciendo efectos inconstitucionales con posterioridad. Esta misma línea es recogida ahora, pero en voto del Tribunal Constitucional, que es un voto con prevenciones, pero en lo demás uniforme, unánime. Esta perspectiva, ¿no es cierto? Originalmente el Tribunal Constitucional dice lo que les acabo de señalar anteriormente. Es decir, se trata de un precepto legal derogado y no podemos pronunciarnos sobre él. Luego, se produce un cambio, y esta es la línea jurisprudencial que sostiene el Tribunal Constitucional hoy día, en el rol 1399, acumulado al rol 1469, que es del año 2010. Y ahí se dice, tesis vigente, resulta posible declarar la inaplicabilidad si la norma hubiera estado en vigor en el momento en que se suscitó la situación jurídica regida por ella, por no exigir el artículo 93 sexto de la Constitución Política de la República, que aquella se encuentre, comillas, actualmente vigente. Esta es la tesis vigente del Tribunal Constitucional, entonces, sobre esta materia. El Tribunal Constitucional puede perfectamente pronunciarse, en consecuencia, sobre la constitucionalidad de un precepto legal, no obstante encontrarse el precepto legal derogado, porque el 93 sexto de la Constitución no dice que el precepto deba entenderse vigente, y porque perfectamente pudo haber producido efectos y seguirlos produciendo, no obstante su derogación. La expresión preceptos legales incluye los tratados internacionales que quedan sometidos al principio de supremacía constitucional. ¿Qué jueces
tienen legitimidad activa para promover la acción de inaplicabilidad. La Constitución habla de jueces. ¿Y qué pasa en el caso de tribunales colegiados? ¿Pueden requerir la declaración de inaplicabilidad cualquiera de sus miembros? ¿Es necesario que lo solicite una sala, el pleno del tribunal? La cuestión no se encuentra resuelta, dice el ministro don Juan Colombo Campbell, y ameritaría un pronunciamiento del tribunal sobre el particular. Hay quienes dicen que podría hacerlo solo uno de los jueces del tribunal colegiado, sin necesidad de que lo haga el ente colectivo. Es la posición, por ejemplo, del profesor Francisco Zúñiga. Dice sobre este particular el exministro del Tribunal Constitucional, don Enrique Navarro Beltrán: lo aconsejable respecto al momento para provocar el requerimiento de inaplicabilidad es provocar las dudas de constitucionalidad en el juez para que él plantee la cuestión y esperar luego la dictación de la sentencia para deducir más tarde el recurso como parte. Así estará determinada la legislación por el juez. Porque naturalmente, ¿qué es lo que sucede? Que el tribunal resuelve sobre la aplicación de la norma aplicable en su sentencia, de manera entonces que si anticipa criterios sobre el particular, queda comprometido por esa aproximación. De ahí entonces que Navarro diga, es la parte la que debería promover la cuestión, es decir, es la parte la que debería instar al juez para promover el requerimiento de inaplicabilidad y hacerlo ella solo cuando haya sentencia y en consecuencia el juez se haya manifestado sobre el particular. Respecto del alcance con que debe jugarse un juez en el requerimiento de inaplicabilidad. El tema es delicado y complica generalmente a los jueces. Me la juego con todo el cuerpo y en consecuencia sostengo, este precepto legal es inconstitucional por estos fundamentos, caigo por eso en una causal de implicancia o recusación eventual por haber anticipado opinión sobre el particular. La fórmula, dice la doctrina, sería expresarlo en forma dubitativa. La disposición podría ser inaplicable para el caso concreto porque podría producir consecuencias inconstitucionales. Termino. En definitiva, a partir de la reforma constitucional de 2005, el Tribunal Constitucional ejerce un control de constitucionalidad concreto sobre el asunto sometido a su conocimiento. En consecuencia, la resolución que falla la cuestión de inaplicabilidad solo tiene eficacia en el caso concreto y no tiene, en consecuencia, una validez universal o abstracta. Y, en consecuencia, en el nuevo caso concreto sometido a conocimiento del tribunal, podría producirse una decisión distinta. Esta es la consecuencia de esta característica. Se trata de un control concreto y no abstracto de constitucionalidad, y en ello está la riqueza y a la vez la dificultad que presenta un control de esta naturaleza. Al revés, la inconstitucionalidad produce la derogación del precepto legal y en consecuencia desaparece el ordenamiento jurídico y el pronunciamiento es general. Ahora, ese presupuesto conforme al cual para que prospere una cuestión de constitucionalidad es necesario que medie una declaración de inaplicabilidad previa. No resulta inconsecuente, porque si la declaración de inaplicabilidad incide en un caso concreto, entonces, ¿por qué representa un presupuesto de la inconstitucionalidad que versa sobre el control genérico y abstracto del acto? Sobre este punto hay críticas de la doctrina, particularmente Fernando Atria, quien dice no tiene sentido exigir un requerimiento de esta naturaleza,
una declaración de inaplicabilidad en un caso concreto que no produce efecto abstracto y universal de inconstitucionalidad, representa, sin embargo, el presupuesto de la inconstitucionalidad posterior, que sí es genérica, abstracta y universal. Parece que en eso existe una inconsecuencia. En los documentos que puse a su disposición, ustedes van a encontrar una serie de antecedentes, en particular una referencia estadística respecto de todos los requerimientos de inaplicabilidad presentados por tribunales de justicia, y con esto voy a terminar. ¿Cuántos requerimientos de inaplicabilidad han emanado de la Corte Suprema de Justicia? 137 desde el año 2005. 121 resueltos por el Tribunal Constitucional, declarándolos inadmisibles en relación con el artículo 116 del Código Tributario. 10 relacionados con el 161, inciso primero del Código Tributario. Potestad sancionadora correccional de los directores regionales de impuestos internos, desestimados por entender que la norma constitucional no es llamada a tener aplicación en el caso concreto. Y otros 2 del año 2013, también desestimados en cuanto al fondo, por estimar el Tribunal Constitucional que la cuestión planteada no tiene no ha sido objeto de una exposición fundada y razonable por parte de la Corte Suprema. Es decir, los 137 requerimientos de la Corte Suprema han sido desestimados por el Tribunal Constitucional. ¿Qué moraleja podemos sacar de eso? Lo digo en los siguientes términos. La situación graficada denota una extensible diferencia en los criterios de estas dos magistraturas, que parece relevante uniformar en beneficio de la supremacía constitucional. Muchas gracias. Que se quede por acá porque vamos a abrir unos minutos de conversación, de preguntas, debate o coloquio, ¿no? Para los que quieran hacer preguntas pueden hacerlo desde su lugar, de su sitio. ¿Sí? Ministro. Bueno, serían varias las preguntas que me gustaría hacer porque el tema es bastante interesante. Pero algunos puntos por lo menos yo considero interesante. Primero una reflexión. Creo entender de la exposición que usted hizo que el Tribunal Constitucional no estaría muy de acuerdo, o por lo menos no le gustaría mucho lo que es el control convencional. Sin embargo, entiendo que diversos tribunales ya han estado aplicando el control convencional y autores también, algunos lo promueven. El doctor Nogueira también ha hablado mucho del control convencional y ha sacado muchas sentencias donde los tribunales han aplicado el control convencional. Segundo, respecto al choque de trenes que usted hablaba, sin perjuicio que en Chile el choque entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema no ha sido una situación problemática, por de pronto se han producido, como lo señalaba usted, alguna vez algún choque de trenes. Me llama la atención el caso de Mario Gómez, por ejemplo, ministro de Valparaíso, donde el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y la Corte Suprema luego dice que de todas maneras no va en cierto sentido a acatar o no va a seguir la resolución del Tribunal Constitucional porque se trataría, si no me equivoco, mal no recuerdo, un acto administrativo que estaría agotado, según dice el ministro Guerrero. ¿Qué opina primero usted de eso? Y segundo, en cuanto a la derogación del precepto constitucional del ordenamiento jurídico, una vez que se ha constatado la inaplicabilidad con anterioridad, ¿qué le parece el quórum que se requiere para ello? Es decir, prácticamente 8 de 10 votos. ¿Será muy alto o es adecuado? ¿Qué le parece a usted ese quórum? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Control convencional. Bueno, la verdad es que no es que al Tribunal Constitucional le guste o no le guste el control de convencionalidad, pero yo aquí voy a tratar de doblarme por una parte,
ministro del tribunal, pero por otra parte un antiguo profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. En este punto hay profesores como el profesor Nogueira que tienen una posición muy categórica, pero que para mi gusto simplifica en exceso los problemas a que puede conducir la aplicación integral de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que, habiendo suscrito los estados la convención, el tratado sobre la Convención Americana de Derechos Humanos libremente, queda sujeto a su cumplimiento de buena fe, de acuerdo con las normas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, obligado además a adaptar su legislación interna a las normas del derecho internacional y, en consecuencia, si el Estado Nacional no da cumplimiento estricto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para los Estados miembros, sean o no hayan sido partes del caso concreto de que se trata, incurren en responsabilidad internacional. El tema es extremadamente delicado. Entonces se dice, aquí hay dos dimensiones: la dimensión del control de constitucionalidad, que queda entregado al Tribunal Constitucional, y la dimensión del control de convencionalidad, que la ejercen los órganos del Estado en general y los jueces en particular, incluida toda la jurisdicción ordinaria. De manera que puede ejercer control de convencionalidad el juez del juzgado laboral y previsional de San Bernardo, el juez de policía local de Cañete o cualquier magistrado de la República. Pero sucede que en el control de convencionalidad hay una evidente dimensión constitucional, porque si ustedes revisan el inventario de derechos que garantiza la Constitución y aquellos que regula el derecho interamericano, van a ver que entre ellos pueden presentarse diferencias de matices, que se pueden utilizar las sentencias de la Corte Interamericana para, a partir de ellos, construir algunos derechos implícitos, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, con el derecho a la identidad, pero que difícilmente en el control de convencionalidad va a haber una dimensión exclusivamente de comparación entre el derecho doméstico y la norma del corpus juris interamericano, sin comprometer en su esencia la normativa de la Constitución, que regula el tema en los mismos términos, ¿no es cierto?, o con un estándar jurídico más o menos similar. En resumen, a mí me parece que el control de convencionalidad, de acuerdo con lo que dice la Corte Interamericana, debe respetar las competencias, y la competencia en el control de constitucionalidad la ejerce exclusivamente, porque es un control concentrado, el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo peligroso entonces de entregar el control de convencionalidad a los tribunales ordinarios? Que se puede producir entonces una dispersión, dos puntos de vista, dos miradas distintas, y dentro de ello, obviamente, las partes van a someter sus temas o sus dudas de constitucionalidad al juez ordinario, que no al Tribunal Constitucional, donde arriesgan un mecanismo o procedimiento mucho más complejo, mucho más denso y mucho más difícil. Choque de trenes, el caso Mario Gómez. Bueno, yo diría que ahí el Tribunal Constitucional recibió una lección de su propia medicina. El juez Gómez reclamaba bono de desempeño que se le había negado en razón de la existencia de una disposición legal que autoriza para cobrar el bono de desempeño a los que, y ustedes lo saben mejor que yo, hayan desempeñado efectivamente el cargo por más de 6 meses en el año, salvo si tuvieran en ese lapso licencia por embarazo, pero que no cubren las enfermedades crónicas como el cáncer, que era el caso del ministro. Entonces se dijo, no, usted no está dentro de la lista de enfermedades que lo dispensan del desempeño de la función, no tiene derecho al bono correspondiente, y fue la propia Corte de Apelaciones la que eleva el asunto a consideración del Tribunal Constitucional, que declara inaplicable el precepto. Y a continuación, la Corte Suprema,
en sentencia, ¿no es cierto?, que no es de don Pedro Pierri, sino que es de la sala correspondiente, don Pedro la redacta, pero que tiene un voto disidente, concluye que la norma correspondiente fue aplicada al caso concreto. Y como fue aplicada, ya no corresponde entonces revertir y volver las cosas atrás, que era algo similar a lo que había dicho en el rol 785 la propia Corte Suprema, pero con una variable muy importante, que el fallo de la Corte Suprema, me parece, no apreció en sus matices. El Tribunal Constitucional dijo, porque en la especie se trata de un precepto legal que se encuentra derogado. Y en la especie, la disposición que habilitaba el pago por bono de desempeño se encuentra perfectamente vigente. De manera que ahí la Corte Suprema interpreta la tesis del Tribunal Constitucional, pero solamente en forma parcial, porque se olvidó de la segunda parte del precepto. Y finalmente, en lo relativo al quórum de 4/5 para derogar un precepto legal previamente declarado inaplicable. La doctrina es crítica respecto a este muy elevado quórum, porque dice que, en definitiva, una minoría del Tribunal Constitucional puede imponer su criterio a la mayoría, porque basta con que 3 ministros se opongan a la declaración de inconstitucionalidad para que ésta, no obstante que el tribunal ha manifestado sistemáticamente su criterio en múltiples sentencias sobre inaplicabilidad, no pueda, sin embargo, declarar la inconstitucionalidad y consiguiente derogación del precepto, porque solo 3 de los ministros se oponen. Es un quórum excesivamente alto y yo comparto en ese punto el parecer doctrinario. ¿Alguna otra pregunta? Señor ministro, yo quiero hacerle una pregunta o exponer una idea respecto de los efectos derogatorios de la resolución de inconstitucionalidad que no tienen efecto retroactivo. Usted señalaba esto a propósito de la posibilidad luego de declarar la inaplicabilidad, ¿no?, de un precepto ya derogado. Por esta razón, me refiero a derogado por esta razón. ¿No le parece a usted que cuando se trata de que no tenga efecto retroactivo, se refiere esto a gestiones judiciales agotadas previamente y no pendientes? Porque si la gestión está pendiente, se va a resolver y por lo tanto se va a aplicar el precepto después de la sentencia, eventualmente aplicar, después de la sentencia que ya lo derogó. Por lo tanto, no es un efecto retroactivo. Y si en cambio consideramos que debemos reclamar o solicitar la inaplicabilidad, estamos invirtiendo el orden del sistema, porque el Tribunal Constitucional ha derogado por inconstitucional un precepto y luego tiene que pronunciar sobre inaplicabilidad del mismo precepto. Y eso, en mi concepto, además de invertir el orden, genera una sentencia a todas luces previsible, porque no es imaginable que el Tribunal Constitucional declare de que es aplicable al caso concreto, porque no contraría el precepto constitucional, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, en ese caso concreto, una disposición que el mismo tribunal, por un altísimo quórum, como usted acaba de decir, ha dicho que es inconstitucional derechamente y derogado. Entonces, ¿no le parece que esa referencia a que no produce efecto retroactivo se refiere necesariamente a proteger la cosa juzgada, es decir, a no revivir procesos fenecidos ya resueltos por sentencia firme sobre la base de esa derogación? Sí, yo coincido con usted. Coincido con usted plenamente. Ahora, la consulta que le planteó la Corte Suprema en su momento al Tribunal Constitucional y que después se expresa, ¿no es cierto?, en esos 121 requerimientos en que le dice, pero dígame usted, ¿qué pasa entonces en este caso? Después de la sentencia que declara la expulsión del ordenamiento jurídico, deroga el ordenamiento jurídico, pero no puede tener efecto retroactivo. No coloca en una situación de desigualdad ante la ley esta disposición a todos los preceptos que se encuentran, a todos los gestiones en que se debate en juicio que se encuentra pendiente la constitucionalidad de ese precepto legal, en la
consulta que formula la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, en este caso entendemos nosotros, tratándose de gestiones que se encuentran pendientes y en actual tramitación, que no hay derechos adquiridos de las partes y que, por consiguiente, si no hay derechos adquiridos, perfectamente se puede aplicar, se puede entender que ese precepto legal puede ser declarado inaplicable en el caso concreto. Pero eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional. Eso le dijo a la Corte Suprema. Le dijo, usted resuélvamelo. A mí no me corresponde, ya trasciende mi competencia. Va más allá. Me parece que esa consulta supone que está haciendo que podría ser una aplicación retroactiva de la derogación, ¿no es cierto?, de la inconstitucionalidad, porque son resoluciones, son procesos que son anteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero en realidad, en mi concepto, no lo es una aplicación retroactiva, porque no están fallados por sentencia firme. Por lo tanto, no me parece que tuviera que pronunciarse el Tribunal Constitucional al respecto. Bueno, eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional, ¿no? Eso es lo que dijo. Pero no sé si, claro, bueno, yo coincido con usted. Yo creo que ese es un problema de interpretación y la interpretación del precepto legal en el caso concreto le corresponde a la Corte Suprema. Pero en ese caso no sería parecido al tema de la ISAPRES, que me parece que el Tribunal Constitucional dice ahí que es sin perjuicio que los contratos se celebraron con anterioridad a el precepto que se declara inaplicable. Los contratos siguen produciendo efectos para futuro, por lo tanto, en el caso de esos efectos, sí es posible que esos contratos ya no sigan teniendo los efectos por inconstitucional respecto a la norma. ¿No sería un caso similar o estoy...? Bueno, el tema relacionado con ISAPRES es un tema muy complejo y todavía no está resuelto. Usted ve que el mensaje que el Tribunal Constitucional en relación con la tabla de factores le envía a la institucionalidad nacional y preferentemente dirigido al legislador, no ha sido captado por el legislador. En consecuencia, el legislador no ha modificado la normativa que fue declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional, lo que ha motivado entonces que ya no se solicita al Tribunal Constitucional pronunciamiento sobre declaración de inaplicabilidad del ex artículo 38 ter de la ley correspondiente, ¿no es cierto?, sino que las peticiones o requerimientos de inaplicabilidad se centren ahora, ¿no es cierto?, en los contratos de salud en su momento inicial. Yo creo que el Tribunal Constitucional ejerce su competencia como legislador negativo y en consecuencia dice, expulso esta norma del ordenamiento jurídico, pero yo llego hasta aquí, no soy legislador positivo y la pelota está en este momento en el Congreso Nacional y es la potestad legislativa la que tiene que resolver el problema, no el Tribunal Constitucional. ¿Podríamos tener una pregunta más? ¿No? Bueno, el ministro don Hugo Dolmetsch, me había pedido la... Queridos colegas, amigos todos, yo no quiero, por supuesto, participar de la discusión porque ha sido de un gran nivel. Me acordaba cuando Domingo postuló a este cargo y se enfrentó al Pleno de la Corte Suprema planteando su tesis sobre la postulación, y la verdad es que allí arrasó, porque eso fue, arrasó, y no sé si sacaste todos los votos o andiste muy cerca, porque tiene la calidad que nosotros le hemos escuchado esta noche. Pero yo lo único que quiero decirles es lo siguiente, que a mí me parece que esta fórmula, que los ministros de las Cortes Superiores de Justicia vengan a las provincias, se enfrenten con las personas, digan de cara a cara lo que piensan, y cada persona que está sentada allí le pueda preguntar, le puede retrucar y le puede también estar en desacuerdo. Eso es una manera de avanzar. Y yo creo que el problema entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional no existe ninguna contienda, no existe ningún conflicto, ni tampoco es bueno calificar, por ejemplo, cuando se dice
con mucha prudencia. Domingo dice, la reforma del 2005, ¿no es cierto?, le sacó a la Corte Suprema esta competencia porque notó al parecer que no estaba muy fuerte la jurisprudencia, ¿no es cierto? Equivale a lo que otros autores dicen, se la sacó porque era un montón de viejos flojos. Ni una ni la otra, ni una ni la otra, sino que la realidad internacional y del país nos está exigiendo mayor profundidad, mayor estudio. Y la especialización es una solución. Y en este caso así va a ser. Y siempre va a haber dificultades doctrinarias, van a haber discusiones, pero nunca va a haber conflictos. Los conflictos se van a resolver. Y cuidado, queridos amigos jueces, yo creo que nosotros en la judicatura estamos a punto, estamos bien, ¿cómo se llama esto?, motivados a tener también una revolución parecida. Ya nos están criticando mucha gente respecto de lo que le llaman la judicialización, porque dicen estos caballeros se están metiendo en la pata de los caballos, se están metiendo en muchas cosas, están metiéndose en el sistema energético, ¿no es cierto?, están encontrando algunos defectillos con tanto revisar la norma, sobre todo en un sistema político económico que nos aparece como cuadradito, como muy bonito, como muy efectivo, pero en el fondo tiene una serie de dificultades que antes ni siquiera nosotros las vislumbrábamos. Y hoy día, en que los abogados son más exigentes, en que los jueces son más estudiosos, empiezan a salir una serie de cosas en que la jurisdicción va a tener que necesariamente meterse y resolver aquellos problemas. Es la realidad de hoy, del mundo y del país, que nos exige mayor profundidad y mayor valentía para enfrentar los problemas, porque nosotros estamos obligados a resolver los conflictos no solo judiciales, clásicos, sino que también la iniquidad que existe en algunos sistemas. Y eso es un gran desafío que viene. Yo quisiera solamente felicitar y agradecer al Tribunal Constitucional lo que hoy día ha hecho. Es absolutamente inédito. Yo no se me habría ni siquiera ocurrido que pudiera constituirse acá, ver una causa, resolverla ante la gente y después discutir, después quedarse a conversar. Es una cosa extraordinaria. Así que muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias, queridos colegas del Tribunal Constitucional. Ha sido una gestión maravillosa. Y felicitar a la Corte de Apelaciones de Rancagua, con la cual tengo muchas vinculaciones, porque yo estuve mucho tiempo acá como visitador y siempre he sabido que son inquietos, que son trabajadores, que se preocupan de estas cosas, pero hoy día yo creo que es uno de los puntos altos que han tenido. Quiero entregarles entonces a ellos y a ustedes, queridos colegas jueces, un abrazo y un cariño muy especial mío y un saludo también muy especial de nuestro presidente subrogante Milton Juica, que me lo encargó expresamente. Gracias por vuestra presencia, gracias por lo que han hecho y gracias por lo que seguirán haciendo. Muchas gracias. Agradeciendo las palabras de don Hugo Dolmetsch, y finalmente, de acuerdo a lo programado, los invitamos a un café que se va a servir en el hall central aquí del piso. Buenas tardes.